hoy tenemos el gusto de presentar el libro de José Alfredo Gómez Estrada, Lealtades divididas, camarillas y poder en México, 1913-1932, que es un gusto para nosotros porque pues José Alfredo es uno de nuestros egresados distinguidos del muy querido programa de la maestría en Historia Moderna y Contemporánea del Mora, y entonces es un placer tenerlo aquí. Además él ahora es el director académico, ¿verdad?, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces, para iniciar esta presentación, vamos a tener en primer lugar a Norma Mereles de Ogarrio, quien es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, le agradezco al Instituto Mora la invitación para presentar este libro, y a José Alfredo le agradezco su invitación para leer este libro. Resulta muy satisfactorio el participar en la presentación de un libro, resultado de una exhaustiva investigación de varios años en archivos históricos y fuentes bibliográficas, que narra y analiza la carrera político-militar vinculada con la exitosa trayectoria empresarial de uno de los sonorenses más contrastantes y enigmáticos de la posrevolución mexicana, el general Abelardo L. Rodríguez. Cabe mencionar que los éxitos empresariales cosechados durante la trayectoria política del general, gobernador del Distrito Norte de Baja California de 23 a 29 y presidente interino de 32 a 34, no hubieran sido factibles sin la protección de sus mentores, los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, y sin el apoyo incondicional de su camarilla política. Para un mejor entendimiento de las fuerzas políticas que intervienen en esta historia, el autor, en la introducción del libro, nos ilustra sobre los siguientes conceptos. ¿Qué es una élite de Estado? Un conjunto jerarquizado de grupos que comparten el poder económico y político con capacidad para tomar decisiones de trascendencia en la sociedad. Ocupan puestos en los diferentes niveles de gobierno, en la administración pública, ejército, policía, sistema judicial y Congreso. ¿Qué son las camarillas? La base de la élite de Estado. Se constituyen como una red de amigos que se apoyan en sus carreras para impulsarse más allá de los límites de la burocracia y el partido. Sus integrantes están unidos por vínculos de confianza, capacidad y lealtad en una relación de intercambio. En un medio de pocas certidumbres como el político, el líder de la camarilla otorga puestos, diversos favores y beneficios pecuniarios, a cambio de lealtad, conocimientos, información, disciplina y altos niveles de eficiencia laboral. A partir de estas premisas, para explicar el éxito político y empresarial de Rodríguez, el autor reconstruye la red social y relaciones políticas que actuaron dentro de la élite de Estado de 1913 a 1936. Esta investigación tuvo como consecuencia el sacar a la luz a quienes lo apoyaron. Con un lenguaje claro, sencillo y accesible, el autor va desmenuzando las relaciones amistosas y clientelares de Abelardo L. Rodríguez con sus mentores Obregón y Calles y con su camarilla política integrada principalmente por tres de sus subalternos, José María Tapia, Juan R. Plat y Francisco Javier Gagiola. Todos ellos, a excepción de Gagiola, oriundo del Estado de México, son originarios de Sonora y se les identificó como integrantes del grupo sonorense. Y ahora damos la palabra a la doctora Marta Loyo, quien es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesora investigadora de la FES de Acatlán. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, pues yo muy contenta de estar con todos ustedes para presentar este libro, que debo decir que yo conocí este trabajo cuando se presentó como tesis de doctorado en el CIESAS de Jalisco, y desde ¿fue hace 4 años? 4 años? 2007. Sí. 2007. Sí.
Y cuando se presentó esa tesis, a mí verdaderamente me gustó mucho el trabajo. Fui a Guadalajara, estuvimos en el examen, pero debo decirles que ahora que ya lo volví a leer como libro, me gusta todavía más que cuando lo consulté como tesis. Me parece un trabajo espléndido. Ya la licenciada Meirelles hizo un recorrido bastante puntual, y yo voy a centrarme en algunos aspectos que me gustaron mucho del trabajo, ¿no? El trabajo aborda a una parte medular del grupo sonorense, que llegó al poder en 1920 con el ascenso de Adolfo de la Huerta, pero sobre todo Obregón y Calles, cuando estos hicieron la Revolución Gobierno. Y los sonorenses pretendieron llevar a cabo un proyecto de reconstrucción económica e institucionalización política nacional, buscando que el Estado asumiera un papel más activo y decisivo en los asuntos económicos. El personaje central de este trabajo, como ya lo mencionaron, es Abelardo L. Rodríguez, quien desempeñó varios cargos públicos durante la Revolución y la posrevolución, hasta el más importante como presidente interino en 1932. Ya para estos años se convirtió en un gran empresario y acumuló una enorme fortuna, entre otras muchas acciones y empresas que tenía. Participaba en 80 sociedades anónimas de todo tipo. Sin embargo, sus logros no se explican sin el apoyo de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. En este sentido, el trabajo reconstruye sus relaciones más determinantes, o sea, el trabajo teje relaciones hacia arriba con estos dos personajes y hacia abajo con estos tres personajes que acaba de mencionar la licenciada Meirelles, que son sus subalternos. Entonces, todo el trabajo, ¿no?, se articula en esta visión que se puede observar, y que él lo hace muy bien, de cómo se van generando estos vínculos hacia arriba y hacia abajo. Y finalmente, bueno, este grupo de 6 personas son las que van a participar en esta camarilla. Utiliza una cosa que me parece importante y hay que señalarla. Utiliza para este objetivo la teoría de las élites. El doctor Gómez Estrada hace un trabajo muy interesante que ya en el texto actual, bueno, solamente son ya unas pinceladas, pero recorre todo este ejercicio teórico para poder, ¿no?, desarrollar, estructurar este trabajo en base a esta teoría. Y por supuesto, desde la perspectiva de la existencia de las camarillas, las cuales, dice el autor, una camarilla es un grupo pequeño de 3 o más personas con relaciones de apoyo mutuo para perseguir intereses comunes y mejorar sus posibilidades en el ámbito político. En el grupo hay un líder que es el mentor y atrae a los otros. Sus miembros reconocen la autoridad del jefe, cuya fuerza se debe al dinero, a sus relaciones políticas, y esto le permite acomodar a su gente en ciertos puestos. Los miembros deben seguir ciertas reglas: nunca parecer más capaces, ser disciplinados, estar siempre dispuestos a hacer el trabajo indicado en el momento preciso. El jefe casi siempre actúa como árbitro, mediador entre la posible competencia también de sus miembros. Otro elemento central en estas camarillas es la lealtad y la amistad indispensable para que esto se dé. También debe haber similitudes sociales, culturales y muchas afinidades. Para
esto el autor recurrió a la metodología de la biografía colectiva, o como se llama ahora, prosopografía, que esto le permitió, que es gran parte de lo interesante del trabajo, ¿no?, es cómo él cruza con estas biografías toda esta información desde la infancia, la adolescencia, cuando se conocen, de qué lugares vienen, en qué momentos se encuentran, las afinidades que tienen, todas las conexiones le permitió rastrear con esta metodología. Tiene un antecedente que es un libro que se publicó en coedición también con el Mora, que se llama Casinos y Poder, y que trata de los primeros negocios de Abelardo L. Rodríguez en el Distrito Norte de Baja California. Bueno, basado en la teoría de las élites de C. Wright Mills y dentro de ella del concepto de camarilla, este libro aborda la historia de las camarillas sonorenses formadas alrededor de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Abelardo Rodríguez durante y después de la Revolución, a una de las camarillas más poderosas del periodo posrevolucionario, integrada por 3 hombres que llegaron a la presidencia. El núcleo de la investigación gira alrededor del grupo sonorense de poder integrado por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Abelardo L. Rodríguez, Juan R. Plat, José María Tapia y el mexiquense Francisco Javier Gagiola, y explora detalladamente a la camarilla de Rodríguez. José Alfredo Gómez Estrada nos adentra en el estudio de un grupo de hombres que construyeron poderosas redes sociales basadas en vínculos de paisanaje, experiencias guerreras, amistad, compadrazgo, sociedades de negocios, afinidades políticas y relaciones clientelares que les permitieron afrontar divisiones y constituirse en una élite de poder y de Estado. Este libro aborda la historia política de México explorando una faceta distinta de su constitución y en ello radica su originalidad. Trabajos historiográficos previos habían mostrado de qué manera las alianzas con obreros y campesinos y la puesta en práctica del populismo explicaban el afianzamiento en el poder de Obregón y Calles. Otros historiadores habían explicado las alianzas entre el poder federal y los distintos caudillos locales y regionales como elemento en el cual se fincó el poder de los sonorenses. Con esta obra, Gómez Estrada se suma al grupo de historiadores que han abordado la constitución del poder político posrevolucionario de los sonorenses, pero a partir del estudio de las camarillas de los norteños entre 1913 y 1932. De manera tangencial, también abunda en la historia de la corrupción. Además de la teoría de las élites y el concepto de camarillas, el autor echa mano del método de la prosopografía para explicar los rasgos biográficos compartidos por estos personajes y nos presenta una serie de experiencias vividas que formaron el ambiente en el cual se gestaron amistades y alianzas políticas y económicas que perdurarían en el tiempo. Asimismo, señala algunos de los rasgos de las masculinidades revolucionarias mexicanas, fincadas en el consumo de alcohol, las aventuras con mujeres y los juegos de azar, prácticas que en algunos casos devinieron en escándalos. Las lealtades divididas consta de 5 capítulos. Además de hacer un libro sobre historia política, sobre camarillas, a mí me interesaba demostrar estas amistades, estas relaciones que se traslapan. Sí, son generales, y son presidentes, son gobernadores, son funcionarios públicos y tienen relaciones jerárquicas, pero al mismo tiempo son amigos. Y pueden ser relaciones muy delicadas por lo mismo, ¿no? Entonces a mí me interesaba mostrar esa amistad, que no lo logré porque faltó el capítulo, el último, cuando debido a la confrontación con el gobierno de Cárdenas, tiene que salir del país, y hay una dispersión, y hay estas lealtades como frágiles, ¿no? Como en desbalance. Pero decía que a mí me interesaba también mostrarlos como personas, y en ese capítulo, el que faltó, me interesaba ver esto, la amistad, cómo se resquebraja o cómo se mantiene. Sin embargo, Norma expresaba antes del inicio de la presentación que sí notaba que había recuperado yo eso, que había visto, que había demostrado que el general Calles pues no nada más es un político, un hombre de Estado, sino que
esta parte también que yo creo que es muy importante recuperar de persona, de ser humano, no es el personaje histórico, es un hombre también.